Bueno, ya sumamos a Santiago Llull, Santi, en jornadas, como siempre, como todo este mes de enero, con mucha información. Sí, claro, mucha información tendiente a que a fin de esta semana pueda resolverse una de las situaciones político-económicas más disruptivas de los últimos tiempos, que claro es la ley Ómnibus. ¿Y qué va a pasar en esta semana con algo que nos preocupa a muchos, ¿no? Esta idea de que volvió a estar en la cabeza de muchos la posible dolarización, algo que ha asustado mucho y ha llevado el dólar hacia números bastante elevados. Esperemos que esta idea de dolarización sea algo que pueda estar presente, pero que sea de una manera paulatina. Obviamente vamos a tener que revisar de acá a abril, y esto todos los seguidores de la pantalla de Canal E lo van viendo. Cuando hablamos de acá a abril parecería una eternidad y van a cambiar muchísimas cosas. Bueno, vamos a ampliar este tema a continuación, pero vamos a hablar ahora de otro tema que tiene que ver con justamente lo que está pasando con los casos de COVID, y ya estamos viendo a Alejandro Cristaldi, él es médico clínico. Dicen desde Mar del Plata que aumentaron en un porcentaje muy importante, en un 2000%, la cantidad de casos positivos de un COVID que pareciera lo tenemos muy olvidado. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, gracias por llamarme. Sí, es como decís vos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A nivel mundial está aumentando nuevamente el COVID. Hay una nueva variante que se llama JN1, que es altamente contagiosa, pero que causa baja patología, bajas complicaciones. Y en la costa no escapa todo esto, sobre todo en la ciudad de Mar del Plata. El director de la zona sanitaria octava comunicó que hubo más de un 2000% de aumento de casos de COVID. Suponemos que es por la gran movilidad de la población que viene hacia la costa, no solamente Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Necochea también, y que se debe a que un poco nos hemos olvidado de la emergencia sanitaria, nos hemos relajado con la vacunación y con el cuidado que tenemos que tener. Lo que estamos recomendando es que todos los mayores de 50 años tengan una dosis cada 6 meses, lo mismo que para el personal de salud y aquellos que tengan patologías crónicas, y los menores de 50 años es una vez al año que se deben vacunar, inclusive pacientes pediátricos y embarazadas. Y recordarle a la población que si tiene dolor de garganta, si le duele la cabeza, si tiene dolor muscular símil a una gripe, en esta época del año no hay gripe, es COVID seguramente. No vale la pena hacerse un testeo, pero sí vale la pena tomar las medidas necesarias para no contagiar a terceros. Por ejemplo, no compartir mate si te duele la garganta, utilizar barbijo si tenés fiebre y tenés que ir a un lugar en donde sea cerrado y haya mucha gente, lavarte las manos frecuentemente. Esas son las recomendaciones que uno puede dar. Bueno, pensaba, Santi, se hicieron muchos videos virales, ¿no? Justamente de una fiesta que hubo en Mar del Plata diciendo, si fuiste a tal fiesta y te sentís mal, bueno, estamos todos iguales, ¿no? Un poco, ¿qué pasó? No sé si viste alguno, Alejandro, o se comentó lo que pasó en particular en ese parador, ¿no? Porque todos, digo, en relación a esto que nos decís, bueno, uno pensaría entonces... evidentemente se armó como un mini brote de COVID, ¿no? Justamente en ese hacinamiento de personas, todas en un mismo lugar, sin distancia, compartiendo vaso y demás. Es exactamente como decís vos. Sí, hubo un aumento drástico del número de casos a partir de ahí, y se dieron todas las condiciones necesarias para que este virus, que como dije es altamente contagioso, pero con bajo grado de complicaciones por la patología, se ha dispersado en forma exponencial. Entonces, la responsabilidad ciudadana de una persona que tiene dolor de garganta, que tiene fiebre, que le duele la cabeza, es que tome las medidas necesarias para no contagiar a otra persona. Que nos saltemos una fiesta. Yo sé que cuando uno es joven tiene muchas ganas de divertirse y lo comparto, pero también tenemos que saber que por ahí tenemos un abuelo, un padre añoso que tiene enfermedades prevalentes, altamente complicadas. Nosotros dividimos el año en semanas epidemiológicas. El año tiene 52 semanas. Si miramos las últimas semanas del año 2023, en Mar del Plata estaban registrados, que no quiere decir que eran los casos reales,
1, 2, 17 casos por semana epidemiológica. Ahora superamos los 200 y pico. Quiere decir que esto viene creciendo muy rápido. Entonces, lo podemos parar con las medidas que charlamos. Claro, sin embargo, se hablaba que justamente lo preocupante era la situación donde toda la gente volvía a estar juntas y al no haber hisopado, porque hoy prácticamente no hay hisopado, sino que la recomendación es quedarte en casa. ¿Hasta qué punto el criterio de no voy a trabajar porque me duele la cabeza en situaciones tan tensas, laborales, no va a provocar de que, no, mirá, no tenés un hisopado, por una fiebre te quedaste 5 días en tu casa y la verdad me está faltando al trabajo? ¿Cuál va a ser el comprobante médico que yo voy a tener si tengo estos síntomas, ¿no? ¿Y cuál es la responsabilidad ciudadana frente a la situación laboral? Bueno, yo lo que le diría a esa persona que si tiene algún síntoma y está pensando en no ir a trabajar, que trabaja en relación de dependencia, si tiene médico de cabecera, que se comunique con él para que lo guíe. Pero en ese caso yo sí sugiero, bueno, hisopate, porque vos tenés que constatar fehacientemente que el paciente tiene COVID. Inclusive no solamente en los laboratorios de análisis clínicos te puedes hacer un hisopado, puedes ir a una farmacia para hacerte un test rápido, sobre todo si es dentro de las 48 primeras horas. Y ahí sí certificar fehacientemente que te debes aislar durante 10 días, que es lo recomendado. Ahora, ¿hisopado gratis, si Alejandro? Se puede ir a los centros de salud y se puede ir a los hospitales. La verdad es que, bueno, en Mar del Plata contamos con 34 centros de atención primaria para la salud y 2 grandes hospitales, que es el Materno Infantil y el Oscar Allende. Están un poco colapsados todos los centros. Si uno tiene la posibilidad de hacerlo en una farmacia o en un laboratorio, si tenés cobertura médica, como lo tiene el 60% de la población, bárbaro. Y si no, te vas a un centro de salud y lo planteás, que seguramente te hagan el testeo. Lo mismo que en los hospitales. En esos mismos lugares te vacunan. Hoy en día existe la vacuna ARN bivalente que se utiliza para la variante Omicron y para la variante Delta, que fue la primera que estuvo circulando en el inicio de la pandemia en el 2020. Todas esas personas que tienen algo de memoria inmunológica van a cursar un cuadro mucho más leve. Pero el virus quiere vivir como nosotros, entonces va variando y va buscando vetas para poder continuar esta emergencia epidemiológica. Alejandro, cuando haces una encuesta del que se contagió, ¿hay algún patrón en cuanto a el tiempo que hace que está vacunado? Porque yo creo que la gran mayoría de los argentinos hace por lo menos un año que se olvidó de las vacunas. Muchos la mayoría tienen 2 y 3, algunos se dio una 4ª, digo, ¿cuál es la recomendación? No importa si son 2, 3 o 4, vacunate ahora porque te dura 6 meses. Exactamente, y si sos mayor de 50 años, sí o sí, te tenés que vacunar cada 6 meses. Y lo que dijiste, la observación tuya es así, Santiago. La mayoría de la gente cree que el número de vacunas que se aplicó, 3, 4, 5, es suficiente. Para nosotros es suficiente que hayas tenido una vacuna en los últimos 6 meses, si sos mayor de 50, y en el último año si sos menor de 50 años. Si vos tenés un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, renal o problemas respiratorios severos, a ese lo vas a ir a buscar y le decís, mire, acuérdese que usted tiene tal patología, debe ir a vacunarse. Acá en la costa, por suerte, tenemos campañas tanto del municipio como de la provincia que se están haciendo vacunaciones extramuros. Por ejemplo, en la Plaza España de Mar del Plata, hasta el mediodía la gente puede acercar a vacunarse. Y es muy importante que lo tomen seriamente. ¿Están creciendo, Alejandro, en estas semanas, por ejemplo, los niveles de vacunación o todavía, digo, ya pasó el primer susto para las personas, entonces tal vez ya no lo tienen tanto en cuenta? ¿Hola? Hola, ¿nos escuchás? ¿Me escuchan? ¿Me escuchás? Sí, yo te escucho, te estamos escuchando, Alejandro. Hola, hola. A ver, ¿nos escuchás? Bueno, ahí vamos a intentar reconectar la comunicación. Pensaba que sigue habiendo, Santi, ¿no? Un fuerte discurso antivacuna, incluso como fue en su momento también el anticuarentena, por eso a ver cómo estaban
esos niveles. ¿Qué pensás respecto a eso? ¿Están creciendo? ¿Falta todavía? Hacenos, si querés, Alejandro, contales a las personas por qué en este contexto es tan importante que sigan vacunándose y reiteranos por último, ya lo dijiste, pero qué medidas tienen que tomar, cuánto tiempo deberían estar aislados si creen que pueden llegar a ser un caso positivo de COVID. Bueno, lo que dijiste vos es así. La gente empezó a acercarse nuevamente a vacunarse. Te preguntan si se deben vacunar, sobre todo aquellos que tienen factores de riesgo. El paciente que tiene obesidad, EPOC, hipertensión, diabetes, enfermedad coronaria o renal, se asusta, tiene miedo, porque sí, se complican y se pueden morir. Entonces, esos son los que van a ir a vacunar. Claro. Pero los que no tienen riesgo de complicaciones son la barrera, por lo cual todos debemos ir a vacunarnos. El aumento del número de pacientes interesados en vacunarse aumentó exponencialmente. Vacunas hay. Puede ser que la disponibilidad se vea interrumpida en horas o en días, pero vacunas hay. Uno tiene que acercarse y arreglar para ir a vacunarse. Y si yo tengo algún síntoma, tengo que pensar que puedo tener COVID. Como dije, gripe en verano no hay. En verano hay diarrea, no gripe. Te tenés que aislar 10 días. Si te duele la garganta, la cabeza o tenés dolor muscular, mantener distancia, usá barbijo, habla con tu médico de cabecera si debes seguir yendo a trabajar. Las embarazadas deben vacunarse. Los chicos a partir de los 6 meses deben vacunarse. Las mamás deben hablar con los pediatras. Los menores de 50 una vez al año deben vacunarse y los mayores de 50, y voy a decir otra cosa, el personal de salud nos tenemos que vacunar cada 6 meses, no nos debemos olvidar porque estamos hiperexpuestos. Y es verdad que la gente, hasta hace poco leí un artículo que hablaba de todos los efectos adversos de la vacuna. Sí, si vos ponés en la balanza riesgo-beneficio, los beneficios son tremendos. ¿Hay complicaciones? Sí. Como yo siempre digo, si vos vas a cruzar una calle, tenés riesgo de que te pise un auto, pero no quiere decir que como tenés riesgo no cruces más una calle. Bueno, ¿existe riesgo de vacunas? Claro. Debe haber algunos, son muy bajos, pero en la balanza riesgo-beneficio, el beneficio individual y social es muy alto, así que hay que usarlo. Una muy cortita, Ro. ¿Cómo está el mundo, Alejandro? En cuanto siempre nos llega tarde a nosotros y cuando empezamos a ver algunos casos, el mundo ya está en otra etapa. ¿Cómo está hoy el mundo a nivel COVID? Y el hemisferio norte, yo podría decir que está mal. Está lo mismo que estamos describiendo acá. Están de nuevo con un aumento tremendo del número de casos, sobre todo países como España, que han dado un pasito atrás y obligan a utilizar barbijo en espacios cerrados en donde hay aglomeración de gente. En el hemisferio norte sí se están hisopando. ¿Por qué? Porque tienen 3 virus que están circulando por época invernal, que es el sincicial respiratorio, el virus de la influencia y el Omicron, con varias variantes, entre ellas la JN1. Entonces, claro, tanto la Organización Mundial para la Salud como la OPS y la EMA, que es el Centro de Recomendaciones de Salud de Europa, está fuertemente recomendando prevención y vacuna. Bien. Alejandro, gracias por atendernos y bueno, también contarnos todo respecto a esto. Reiteramos, es importante estar atento y tomar las medidas de precaución. Gracias. Gracias a ustedes por concientizar a la gente. Saludos. Gracias, Alejandro.